Eje de la masticación. Histología de la ATM. Clasificación de la ATM. Diartrosis, bicondilia, compuesta, sinovial, gínglimo-artroideal, bilateral. Componentes óseos. Cóndilo mandibular, cóndilo de temporal, eminencia articular del temporal. Esto está rodeado por una cápsula que protege la articulación, reforzada por ligamentos principales y accesorios. Y junto a esto, junto a los músculos masticadores, elevadores y depresores de la mandíbula, hacen el complejo articular temporomandibular. El complejo articular temporomandibular está formado por dos articulaciones: articulación temporodiscal y disco condiliar. Funcionalidad del complejo articular temporomandibular: ascenso y descenso mandibular, apertura y cierre. Apertura bucal máxima 45-50 mm, mínima 40 mm. Protusión y propulsión. Ambos movimientos con desplazamiento hacia adelante con y sin contacto dentario y respectivamente, hasta 1.5 centímetros. Retrusión y repulsión. Con y sin contacto dentario respectivamente, se desplazan hacia atrás los cóndilos que se posicionan en la parte más posterior de la fosa mandibular. Lateralidad, centrífuga y centrípeta. Corresponde al movimiento lateral combinado o diducción. Superficies articulares. 4 capas. Capa superficial fibrosa, capa de tejido conectivo fibroso. Después sigue la capa proliferativa, zona muy delgada con células madres con genotipo 1 y GAG. Capa hipertrófica con condrocitos, colágenos tipo 2 y baja concentración de GAG. Zona calcificada, capa muy fina de cartílago calcificado. Entre la capa proliferativa y capa hipertrófica están los fibrocartílagos de 2 capas. El disco articular posee 2 caras, 2 bordes, 2 extremidades. Las caras son: cara antero-superior, es cóncava por delante y convexa en la parte posterior. Cara posterior-inferior, es cóncava y cubre el cóndilo mandibular por completo. La cara antero-superior es cóncava por delante, enfrentada a la eminencia temporal, y convexa en la parte posterior, en la fosa mandibular. Bordes. Borde anterior continúa con el músculo pterigoideo lateral y recibe fibras de la cápsula articular. Borde posterior es bilaminar, la superior laminilla retrodiscal superior, dirigida al proceso postglenoide, e inferior laminilla retrodiscal inferior, dirigida al cuello del cóndilo. Extremidades. Las extremidades internas y externas del disco en un corte transversal del cóndilo se corresponden con los polos o eminencias condilares. Ligamentos principales. Intervienen en la función de la misma articulación. Ligamento capsular, ligamento colaterales, ligamento temporomandibular. Ligamentos accesorios. Restringen en parte la proyección anterior de la mandíbula y limitan los movimientos condilares. Ligamento pterigomandibular, ligamento estilomandibular, ligamento esfenomandibular. Ligamento capsular. Rodea toda la articulación y se inserta por debajo su porción circunferencia inferior alrededor del cuello de la mandíbula, por arriba por su superficie superior en el borde anterior de la raíz transversa, en el tubérculo cigomático, cavidad glenoidea, base de la espina del esfenoide y disco articular, porción anterior y lateral. Ligamento temporomandibular. Es el ligamento más importante de los ligamentos del complejo del CAM y consiste en un engrosamiento de la cara lateral o externa de la cápsula. Su función limita los movimientos del disco articular y el cóndilo. Tiene 2 porciones: porción oblicua externa, tubérculo articular, proceso cigomático al borde posterior del cuello del cóndilo. Resiste la apertura excesiva. Y porción horizontal interna, tubérculo articular, proceso cigomático al polo lateral del cóndilo. Limita los movimientos posteriores del cóndilo y el disco. Ligamentos colaterales. Inserción superior. Borde interno y externo del disco articular. Inserción inferior a los 2 polos del cóndilo. Su función: restringir los movimientos del disco, permiten que el disco siga el cóndilo a cualquier excursión mandibular, son responsables del movimiento de bisagra de la ATM.
Membrana sinovial. La superficie interna de la cápsula está tapizada por membrana sinovial, la cual produce el líquido sinovial que se almacena en las cavidades supradiscales e infradiscal. Tiene dos capas. Capa sinovial íntima, la cual limita con las cavidades de la articulación, y capa subsinovial, unida al tejido conectivo fibroso de la cápsula. Tipo A, 20% poseen características de células con actividad fagocítica. Tipo B, 70%, producen una secreción rica en glucoproteínas y GAG, entre los que destacan el ácido hialurónico y la lubrican. Líquido sinovial. Tiene una coloración amarillenta clara, coagulada espontáneamente al ser extraído, y es muy viscoso debido a que contiene abundante hialuronano y mucinas. Durante los movimientos articulares, el líquido se desplaza de un sitio a otro. Este mecanismo es conocido como lubricación límite. Y otro concepto: en reposo los sinoviocitos B elaboran líquido sinovial para favorecer aún más la lubricación articular, mecanismo que se denomina de lágrima. Estructura de los músculos masticadores. Presentan dos fibras: fibras tipo 1, fibra roja, mioglobina, muy irrigada y contienen sustancia de reserva, glucógeno, grasa. Contracción de baja tensión, lenta, pero muy resistente a la fatiga. Y las otras son las fibras de tipo 2, A, B y C, fibras blancas, de mayor tamaño, menos irrigadas, contracción rápida, pero pueden fatigarse pronto. Fibras tipo 2A, fibra blanca, tienen unidades motoras de contracción rápida y son también resistentes a la fatiga. Fibras 2B, fibras blancas, poseen unidades motoras de contracción rápida y son resistentes a la fatiga, y al igual que las fibras tipo 2A. Fibras 2C, fibras blancas intermedias son una transmisión entre las fibras 2A y 2B. La diferencia entre fibra A y fibra B es que las A, como dije, fibra blanca, tienen unidades motoras de contracción rápida y son resistentes a la fatiga, mientras que las tipo B no son resistentes a la fatiga. Músculo massetero está inervado por el nervio massetero de B3. Vascularización arteria temporomassetérica. Músculo temporal está inervado por el nervio temporal profundo anterior, medio y posterior. Son ramas de B3. Músculo pterigoide lateral. Fascículo superior unido a la cápsula y al disco. Articulación. Articula traccionándolo hacia adelante y hacia adentro. Fibra inferior, cuello del cóndilo, llevándolo hacia adelante y hacia abajo. Músculo pterigoide medial. Está inervado por el nervio pterigoide medial, rama del nervio mandibular. Los músculos depresores son los supra e infrayoideos. Suprayoideos, digastilomigeral, digástrico, estiloyoideo, miloyoideo, genioideo. Infrayoideo, que este hombre está tirado. Esternotiroyoideo, homoyoideo, esternocleidoyoideo y tiroyoideo. Acá hay una tabla que dice que la elevación interviene el temporal massetero pterigoideo interno. Depresión, viento anterior del digástrico, miloyoideo, genioideo. Protusión, temporal massetero pterigoideo externo. Retrusión, fibras posterior temporal, fibras profundas del massetero, digástrico, vientre posterior. Y lateralidad, pterigoideo externo e interno. El complejo posee un plexo vascular procedente de las arterias temporal superficial, timpánica anterior, faringe ascendente, y llegan hasta la cápsula articular. La temporal superficial, terminal de la carótida externa, timpánica anterior, rama terminal maxilar interna, y faringe ascendente, rama colateral de la carótida externa. Formación de la fosa temporal está en la 12ª semana de vida intrauterina. Desarrollo de trabéculas óseas por osificación intramembranosa. La fosa glenoidea, pared media, pared lateral. La eminencia articular de la 18ª a la 12ª semana de vida intrauterina, y articulación funcional de la 18 a la 20. Desarrollo del cartílago condilar. Histología: zona superficial, cubierta de mesénquima, carece de lámina basal, estructura fibrosa con capilares. Zona proliferativa: mayor tamaño que la zona superficial,
células inmaduras incluidas en la red de fibras colágenas y reticulares. Zona condroblastos y condrocitos, células cartilaginosas distribuidas al azar, inmersas en una matriz extracelular rica en proteoglicanos. Zona de erosión, presencia de condrocitos hipertróficos y matriz extracelular calcificada. Epículas óseas delgadas en formación. Desarrollo del disco articular. Interior de las cavidades articulares, el tejido conectivo superficial emite proyecciones para la formación de pliegues con pequeños capilares, que estas se llaman vellosidades sinoviales. Este proceso inicia de la 8ª semana de gestación de entomesénquima y el desarrollo del disco articular empieza en la 12ª semana de vida intrauterina. En la etapa avanzada, la 14ª semana de vida intrauterina, desarrollo y maduración neuromuscular bucofacial, reflejos de succión y declusión. En la 20 semana de vida intrauterina, maduración del tejido óseo condiliar y la diferenciación de los músculos masticadores. En la 26ª semana de vida intrauterina, disco articular bien organizado y cápsula completamente diferenciado. El crecimiento de la ATM continúa hasta la segunda década de la vida.